Ya estamos en contacto, a ver si me confirma producción, con el congresista Humberto Acuña, él es presidente de la Comisión de Presupuestos, para poder conversar justamente sobre la ONP. Estamos ya conectados con el señor Humberto Acuña, si me confirman. Sí, ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo está, señor Acuña? Bienvenido a Agenda Política PYME. Gracias por la atención de unos minutos para poder dialogar sobre este tema. Ya se aprobó en comisión, ¿no? Y esto tiene que pasar al Pleno, la devolución de aportes de la ONP, ¿verdad? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, en la Comisión de Presupuestos se aprobó, pero hay que rescatar que no es un predictamen como lo quieren hacer entender, que es la devolución del 100%, o sea, que todos están obligados a retirar sus aportes. La Comisión de Presupuestos ha aprobado que el aportante toma la decisión si quiere quedarse con una pensión o quiere retirar sus aportes. E incluso pueden tener una pensión los aportantes que tienen 15 años, 11 meses, 29 días, con el 50%, los que tienen 16 años, 11 meses, 29 días, 60%, 17 años, 70%, 18 años, 80%, y 19 años, 11 meses, 29 días, el 90%, los que tienen 20 años, como estipula la norma, una pensión completa, ¿no es cierto? Entonces, eso lo va a definir el aportante. Ese es el predictamen que se ha aprobado en la Comisión de Presupuesto, después de un debate amplio, en una sesión extraordinaria y dos sesiones ordinarias, ¿no es cierto? Y en reuniones con todos los asesores de todos los representantes de la comisión. Entonces no ha sido un debate sencillo, ha sido un debate amplio, por eso que ha sido aprobado por unanimidad. Bienvenido a Agenda Política PYME. ¿Cómo está la relación con el MEF, con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ve este tema, este planteamiento de esta ley, pues que carecemos de respaldo económico para que se pueda dar? Sí, es un tema lamentable porque, como nosotros vemos, el MEP en temas reactiva, donde el MEF ha hecho a través de la banca, el Banco Central de Reservas, préstamos a las grandes empresas, en donde el MEF se compromete a asumir un factor de riesgo, donde haya una morosidad del 30% que las grandes empresas no puedan pagar, y el MEF se ha comprometido a asumir ese factor de riesgo del 30%, que es aproximadamente 18.000 millones de soles. O sea, el MEF sí tiene plata para asumir ese riesgo y afrontar esa deuda, esa posible deuda que las grandes empresas no puedan cumplir con su pago y de este préstamo de reactiva, pero sin embargo no quiere hacer los esfuerzos para que a través de esta pandemia, y que es un tema de justicia porque los aportantes a la ONP confiaron en el Estado peruano, y el Estado peruano ha tenido el tiempo más que suficiente para garantizarles una pensión digna, e incluso, ¿no es cierto?, han podido transformar la ONP a una AFP estatal. O sea, creo que las personas que apostaron por y confiaron en el Estado peruano, el día de hoy ven que el Estado no ha respondido de la misma manera. Yo creo que se tiene que pensar en que el día de hoy estos recursos puede ayudarle a muchos peruanos a darle una mejor calidad de vida en esta pandemia, que mucha gente va a quedar sin trabajo, y nosotros sabemos En todos los por un aspectos, tema, Sí. congresista. por un tema natural, sabemos que los peruanos son emprendedores, ¿no es cierto? Y esto les puede ayudar a emprender a un tipo de negocios para poder salir adelante. Quizás. Sí, mire, en ese aspecto se coincide, ¿no? Hay muchas opiniones en que efectivamente, pues, esta plata es de los peruanos, esta plata son de aportes que le pertenecen, pues, a los pensionistas. Pero la ministra de Economía fue bastante clara de dónde van a sacar estos fondos para poder entregarlos. Uno,
Y número dos, digamos, el sistema de pensiones en nuestro país es realmente muy complicado de entender, muy complicado para, digamos, de generar retribución para los aportantes, y se tendría que impulsar una reforma desde el Parlamento también, ¿no? Sí, o sea, por eso que hay una comisión especial en el tema de impulsar una reforma en el tema de esta naturaleza, que en donde también yo tengo, soy autor coautor, soy autor de un proyecto de ley en donde incluso estamos planteando que las personas ni bien nacen, tengan, el Estado pueda aportar para que genere este tipo de pensión. O sea, que creo que el Estado ha tenido el tiempo más que suficiente para analizar. O sea, no es justo que el día de hoy, en pleno siglo XXI, el Estado no haya apostado por una modernización, incluso tenga las cuentas individuales de cada uno de los aportantes de la ONP. Esa no es responsabilidad del aportante, es una responsabilidad del Estado peruano, que no ha tenido una mirada, no ha tenido un criterio de poder darle mejores condiciones, ¿no es cierto? Y entonces el Estado, si tiene plata, si dice que yo voy a asumir ese factor de riesgo del préstamo del Reactiva Perú a las grandes empresas por 18.000 millones de soles, y no puedo generar las condiciones porque no sabemos cuántas personas van a retirar o cuántas personas van a tomar la decisión de quedarse con una pensión, ¿no es cierto? O sea, nosotros, la Comisión de Presupuestos no ha lanzado un predictamen donde todos van a retirar sus aportes y que todos se van a quedar desprotegidos. Eso va a depender del análisis de cada uno de los aportantes. E incluso hemos hecho el cambio importante que a raíz de 15 años 11 meses, 29 días, pueden quedarse con una pensión del 50%. O sea, los que han aportado 15 años, 16, 17, 18, 19, 20, o sea, hasta 19 años, porque antes el que tenía 19 años, 11 meses y 29 días, no tenían derecho a la pensión. O sea, el predictamen de ahora es mucho más real, en donde el tema del Un poco más aportante sensato, ¿no? Y tiene que más... tomar una decisión. Señora Acuña, muchos especialistas, economistas dicen que esta propuesta no es viable y que el Congreso actual está siendo populista. ¿Qué le puede responder a ello? Mira, creo que el más populista es el presidente Vizcarra, ¿no? O sea, el presidente Vizcarra es la persona más populista que todo. O sea, lo que pasa es que no nos olvidemos que en la historia del país, los únicos proyectos de ley, la única ley que lo aprueba, que son propuestas por el Ejecutivo, son las que sirven, y los que son propuestas por el Congreso son las que no sirven. O sea, si hablamos de populismo, creo que el que ha hecho más populismo es el presidente Vizcarra, y una de las razones que el día de hoy el país sea uno de los países que haya caído su PBI más que todos los países de América Latina es Perú, por el populismo que ha hecho el presidente. O sea, el populismo o sea, la ministra de Economía para, para el tema de los proyectos, para el tema de los decretos de urgencia, totalmente populistas por parte del presidente, sí son, parece sí plata, ¿no es cierto? Pero para la gente que confió en el Estado peruano, ahí no hay recursos. O sea, yo creo que es un tema que no es justo, ¿no es cierto? Porque es un tema de justicia, ¿no es cierto? Un tema de justicia porque, En relación como con te el digo, Ejecutivo, su la persona bancada va a apoyó, brindarle el voto de la gente. confianza a Pedro Cateriano. ¿Qué expectativas para el mensaje del 28 de julio de Martín Vizcarra? Mira, el mensaje hay que escucharlo primero, no podemos decir qué perspectiva va a tener, pero no nos olvidemos que ya está de salida, ¿no es cierto? Y creo que el tema de confianza para Cateriano, creo que es justo, ¿no es cierto? Porque al final él ha entrado con otra actitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, el premier Ceballos, cuando fue elegido este nuevo Congreso, ni siquiera tuvo el gesto de ir a saludar al presidente del Congreso, ¿no es cierto? Más que ir a saludar, dijo: oye, vamos a quitarle la seguridad a todos los congresistas, ¿no es cierto?, a través de su ministro del Interior. Entonces creo que Cateriano está buscando estos espacios de diálogo,
de concertación. ¿Y qué es lo que quiere el país? El país lo que quiere es unidad, diálogo, concertación, porque en una guerra, en una pandemia de esta naturaleza, no hay tiempo para estar peleando en temas ideológicos, sino para ver cómo el país sale adelante de esta crisis económica, porque el tema económico del país, como ustedes ven los números el día de hoy, son los peores de América Latina. Ya para finalizar, señora Acuña, yo tenía una lectura un poco más allá de los próximos meses que se vienen del tema electoral, ¿no? O sea, y hablando sobre el populismo que mencionaba mi compañera Katiuska Torres-Aybar, yo siento que hay una competencia por quién está dando mejores proyectos de ley más beneficiosos a la población, pero muchas veces por las críticas se siente que son sin sustento técnico. Carecen por de ejemplo, técnico. Podemos Perú sacó la ley de las AFP para el retiro, ustedes sacan lo de la ONP y así han ido sacando algunos proyectos, digamos, con miras a lo que se viene los próximos meses. Aspiraciones presidenciales. Aspiraciones presidenciales y con miras también a seguir seguramente en el Parlamento Nacional, ¿no? A ver, mira, yo totalmente de desacuerdo. Lo que pasa es que nadie pensó en el pueblo. Siempre el Congreso ha apostado por las grandes empresas, ¿no es cierto? El gran problema del Estado tiene dos debilidades. Primero, que él es un mal pagador, y no asume sus responsabilidades, y segundo, que es un mal cobrador. ¿Cuántas empresas internacionales o cuántas empresas le deben al Estado que el Estado no hace nada por cobrar? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuánto le debe Telefónica al Estado? ¿Cuánto le debe Grupo Interbank al Estado? Y así ¿cuánto deben las mineras al Estado? ¿Y cuánto el Estado le debe a los trabajadores? Por ejemplo, el tema de la deuda social del maestro, ¿no es cierto? Cada vez se va incrementando más. Pero ningún gobierno ha tenido la responsabilidad de asumir este tema. Los gobiernos que han pasado, ¿qué ha pasado? Han dicho, ¿y sabe qué? Que el trabajador saque su CTS, que se quede protegido pero que con eso plata vamos a reactivar la economía del país. ¿Y por qué no pagan la deuda social del maestro, de la preparación de clase y todo ese tema que viene de años y que debe servir para la reactivación económica del país? El día de hoy que estamos en una pandemia, donde las obras de ejecución de los proyectos de inversión, donde va a ser más lento, más difícil ejecutar una obra por el tema de la contaminación y todo eso, estos tipos de proyectos van a ayudar a reactivar la economía, porque no olvidemos que el país ha salido adelante y se ha mantenido en la economía como está, gracias a los emprendedores. Sí, muchísimas gracias. En ese sentido nadie se lo discute, ¿no? En muchos de estos proyectos de ley, bueno, pues son pedidos de muchos gremios. A gritos también, desesperados. ¿no? A gritos también de muchas Fiscalización, personas. Muy apoyo. amable, señora Acuña, por acompañarnos esta tarde. Nos ha tocado estos temas, ¿no es cierto? Nadie nos ha tocado estos temas y son importantes porque el Estado no quiere reconocer los derechos de los trabajadores. El Estado no quiere pagar los derechos de los trabajadores, pero sin embargo sí obliga a que las empresas privadas lo hagan.